Gracias a Dios que estamos aquí después de esta hermosa alabanza, ¿verdad? que nos inspira, porque pues ese es el ministerio de nuestros hermanos, ¿verdad? Que podamos ser, digamos, asistidos. Por eso es ministerio viene de ministro, servicio, ¿verdad? Que podamos ser asistidos para entrar a mayor profundidad en comunión con Dios. Y gracias a Dios por estas hermosas alabanzas. Muy bien, el día de hoy les quiero pedir si podemos abrir nuestras Biblias para escuchar con humildad, con nuestros sentidos espirituales abiertos, el mensaje del día de hoy. Les voy a pedir que pongamos nuestra Biblia en el libro de Miqueas. Es de los profetas menores después de Jeremías y Ezequiel. Es Daniel, Abdías, Jonás y luego después sigue Miqueas. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Muy bien, ya lo tenemos ubicado. Vamos a leerlo todos juntos, es un solo versículo. Dice así la palabra de Dios. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Vamos a orar para poner en manos de Dios este tiempo. Señor, te damos gracias en esta hora, en esta todavía mañana. Señor, te damos gracias y te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe hacia toda verdad, hacia todo entendimiento, Señor, porque el Espíritu Santo, dice el Señor Jesucristo, fue enviado para consolarnos y que nos haga recordar todo lo que el Señor nos ha enseñado. Y en esta mañana confiamos en esa realidad, que el Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, nos redarguya en todo momento, Señor, para que podamos ser cada día más perfeccionados. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, quiero empezar este mensaje, hermanos, con un planteamiento, un cuestionamiento. Cuando alguien le pregunta cuáles son los principios que guían tu vida, ¿qué responde? ¿Qué respondería? Después de unos momentos reflexionando en esta pregunta, quiero leerles una pequeña historia, una pequeña parábola a manera de introducción. Se las leo. Había una vez un rey que decidió visitar su reino disfrazado de campesino. Antes de hacerlo, envió un mensaje: pronto vendré a inspeccionar el reino. Los habitantes comenzaron inmediatamente a limpiar las calles principales, pintaron edificios y colocaron flores donde sabían que el rey pasaría. Pero un anciano siguió haciendo lo mismo de siempre. Ayudaba a los pobres, alimentaba a los huérfanos y cuidaba a los enfermos. Cuando el rey llegó, ignoró los edificios recién pintados y fue directamente a la humilde casa del anciano, y los demás preguntaron: ¿por qué lo visitas a él primero? Y el rey respondió: porque mientras ustedes preparaban un escenario para impresionarme, él vivía todos los días como si yo ya estuviera presente. Y esta parábola me recuerda los que estuvieron presentes en aquel estudio de Apocalipsis, ¿verdad? Que vimos que el Señor tiene un día que encontrar a la iglesia trabajando y triunfando,
expandiendo el Evangelio. No con esa postura de ya todo se va a ir a un caos, ya llévame Diosito que nos lleve, ya fracasó la iglesia en este mundo y lo único que queda es que Dios venga por nosotros para que termine por destruir este mundo. Me recordó ese aspecto. Y es que muchas veces podemos correr el riesgo de que Dios se impresiona con o de pensar que Dios se impresiona con nuestras actividades religiosas, ¿verdad? Que no son malas, ¿verdad? Pero no es lo único a lo cual debemos poner atención. Pero el profeta Miqueas responde una pregunta muy importante. ¿Qué es lo que realmente agrada al Señor? ¿Qué es lo que realmente guía tu vida? ¿Cuáles son realmente los principios que tú puedes definir más elementales que guían tu vida cristiana? Esa es la idea con el pasaje que acabamos de leer. Y es que Dios desea, hermanos, una vida de justicia. Y dice el versículo que acabamos de leer, hacer justicia. Solamente, dice, ¿qué pide Jehová de ti? Solamente, dice, hacer justicia. Para profundizar sobre este punto, quisiera que vayamos a otro pasaje que se encuentra en Proverbios 21. Proverbios 21, versículo 3. Dice así la escritura. ¿Ya lo tienen? Proverbios 21:3 dice, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Y es que, hermanos, la justicia bíblica no consiste en lo que nosotros pudiéramos a veces imaginar, de que el malo sea castigado, el delincuente reciba su merecido, el asesino pague sus crímenes, el corrupto, el violador, etcétera, ¿verdad? Que paguen sus fechorías. No consiste únicamente en ese aspecto. Va algo mucho más allá que implica o nos implica a nosotros mismos como hijos de Dios. Y es que hacer justicia en la Biblia, tomada de forma integral, es para empezar tratar correctamente a cada persona. Es no aprovecharse del débil, es no mentir, no engañar, no tener favoritismo, no hacer acepción de personas. Además, el cristiano debe tener, al hacer justicia, responsabilidad social, en el sentido de que si tengo un comercio, no voy a hacer tranzas. Si tengo un comercio, no voy a alterar la báscula. O el estudiante, si es cristiano, no debe copiar exámenes. Paréntesis, aunque por ahí salió una diputada, ¿verdad?, diciendo, ¿verdad?, yo desde kinder y hasta maestría, yo siempre utilicé acordeones, porque el acordeón es el método de estudio del pobre, y muy orgullosa ella, ¿verdad? O sea, sí. Es el tipo de gobernantes que tenemos. Pues un cristiano no debe de caer en eso, no debe olvidar que eso no es correcto delante de Dios. O el empleado que trabaja honestamente, aunque no tenga el jefe enfrente, porque a veces, pues no está el jefe, ¿verdad? Pues vamos a disfrutar, ¿verdad? Un rato. Viene el jefe, ¿verdad? Pues aplícate, ¿verdad? El cristiano que trabaja sin que tenga que estar alguien ahí, simplemente porque es un deber que lo tiene que hacer. O simplemente el cristiano que cumple su palabra, que dice, mañana voy por ti a las 5. Y llega mañana y dan las 5 y no pasa nada. Ya ni siquiera avisó, oye, no voy a poder. El cristiano que cumple su palabra.
Hacer justicia implica un impacto social, no solamente moral, aunque también abarca el aspecto moral. Y hay mucho que decir sobre el aspecto moral. Por ejemplo, el cristiano está llamado a guardarse en santidad, el cristiano está llamado a ser justo, Jesucristo el justo. Guardarse de la lujuria, de la relación ilícita es ser justo y hacer justicia. Proteger los sentidos, la vista, el oído, de qué escuchamos, qué vemos, qué películas nos ponemos a ver, qué canciones. Porque hoy en día a cualquier basura le llaman arte, expresión artística. No sé si se enteraron que hubo un pintor, ¿verdad? Homosexual de allá de la Ciudad de México, que hizo una exposición blasfema donde ponía obscenidades con objetos religiosos. Y ya, eso es arte. Abre tu mente, o sea, la misma vieja confiable, ¿verdad? Así, criterio amplio, ¿verdad? No, es basura. ¿Qué consumimos? ¿Qué vemos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué música estamos alimentando nuestra alma con ello? Eso también es parte de la justicia de Dios. Ser limpios cuando nadie nos observa. Una vez alguien definió la verdadera santidad como guardarse cuando nadie te ve. Ser limpio cuando nadie te ve. Además, lo que implica el pasaje del Señor Jesucristo cuando dice, bueno, vamos a verlo, Mateo 5, versículo 6. A ver, no sé si... Ahí está. Mateo 5, versículo 6. Fíjense otra vez, nos encontramos con esa palabra, justicia. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo también un aspecto espiritual de justicia. El que tiene hambre y sed de justicia es aquel que tiene hambre de conocer más de Dios. Es aquel que tiene hambre de estar en mayor comunión con Dios. Es aquel que tiene hambre por leer la Escritura cada vez más. El que tiene hambre por venir a la iglesia y alabar junto con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hambre y sed de justicia, y de eso serán saciados, dice el Señor. Todo eso abarca el concepto de Dios de justicia. Entonces, por lo tanto, no se queda en un aspecto simple, tan sencillo que a veces lo conceptualizamos. Justicia, pues que me hagan justicia, ¿verdad? Como las señoras de las noticias, que queremos justicia, ¿verdad? Pues así pensamos a veces que no, pues sí, justicia. Pero es un concepto muy, muy amplio. Y para ello quisiera mostrarles un pequeño, diagrama, ¿verdad? O imagen, no sé cómo decirle, donde podemos visualizar la amplitud de la justicia de Dios. Miren, podemos construir una imagen de la justicia de Dios de la siguiente manera: aspecto moral, aspecto social, aspecto espiritual. ¿Sí? Que ahorita lo estuvimos hablando así de forma resumida. El aspecto moral, guardarse de la lujuria, por ejemplo, evitar relaciones ilícitas, proteger tus sentidos de lo que consumes, lo que ahorita vimos.
El aspecto social, no aprovecharse del débil, trabajar aunque no te vean, cumplir tu palabra. El aspecto espiritual, conocer más de Dios, estar en comunión con Dios, leer la Biblia. Entonces, todo este aspecto de forma integral forma lo que en la Biblia se conoce con el término genérico de justicia de Dios. Como ven, es un concepto mucho más amplio, es un concepto que va mucho más allá de lo que a veces nos imaginamos, ¿sí? Y cuando decimos que nosotros predicamos la entera santificación o la perfección cristiana, estamos hablando de que tenemos que estar sintonizados con estos tres aspectos de la justicia de Dios. No podemos tener solamente uno y dos no, o dos sí y uno no. Estamos llamados por el ejemplo del Señor Jesucristo a contemplar los tres aspectos de la justicia de Dios. Por eso dice aquel versículo de Miqueas: ¿qué pide Jehová de ti? Hacer justicia. Aquí está. Si a alguien le quedaba la duda, pues bueno, pues ¿cómo, verdad? Si yo no soy el comisario, ¿verdad? Yo no soy la policía, pues yo soy muy justo, ¿verdad? Yo trato muy bien a todos. O sea, a veces son las ideas vagas que a veces tenemos. Pero ya cuando profundizamos en la palabra, vemos que nos habla el Señor de ir un poco más a las profundidades de su palabra. Entonces, por lo tanto, la verdadera justicia, según la Biblia, implica estos tres aspectos: lo social con respecto al prójimo, lo moral con respecto a uno mismo, la limpieza de uno mismo, lo espiritual con respecto a la relación con Dios. Eso es lo que es, vuelvo a repetir, la justicia de Dios. Pero dice el versículo que leímos al inicio, que Dios quiere que amemos la misericordia. Amar misericordia, hacer justicia, amar misericordia, que finalmente va implicado en algún sentido en este aspecto, pero nos dice amar misericordia, no solamente practicar la misericordia por compromiso, por un deber ser, etcétera, no, sino amar misericordia, es decir, disfrutar el hacer el bien, disfrutar el ayudar a otros, que no se vuelva una monserga, que se vuelva un placer puesto por el Espíritu Santo. Vamos a un pasaje que se encuentra en la siguiente cita, que es Lucas capítulo 6, versículo 36. Lucas capítulo 6, versículo 36. Dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y es que la misericordia, hermanos, ve a las personas con los ojos de Dios. Ve a las personas con la misericordia de Dios. De ahí deriva el perdonar una ofensa familiar o de amistad o de lo que sea, del ámbito que usted quiera, perdonar. De ahí se desprende que ve las necesidades con el gusto de ayudar, y donde otros ven molestia, poder ver el gozo de practicar la misericordia. Como por ejemplo, escuchar, poner atención, visitar. Hay personas que pueden expresarse: ay, qué pesada es esta persona, y ahí viene. Sí. Tengo que escuchar.
Y así, no, pues ya sordéala. Y así nos la pasamos, ¿verdad? ¿Sí? Y se vuelve molesto cuando a veces pues la persona está tratando de resolver una necesidad y es una necesidad para esa persona ser escuchada. Y si nosotros nos damos el tiempo de escucharlo, aunque parezca que lo que escuchamos son puras trivialidades, para esa persona es de gran bendición tal vez, es de gran necesidad. Y le damos nosotros una gran bendición y mostramos la misericordia de Dios, llamamos misericordia conforme dice este mandamiento que vimos en Miqueas al inicio. Perdonar, volviendo otra vez al perdón, cuando otros a veces desean la venganza. Ayudar donde otros critican. Pues que ya se hizo. La clásica era, ¿para qué ayuda? No vas a arreglar nada. Era una frase, ¿verdad?, que constantemente en diversos aspectos sociales ahí se repetía, pero el Señor no nos manda a arreglar el mundo, nos manda a ayudar. Ya lo demás de Él se encargará. O también no divulgar imprudentemente el error de otra persona. Ya supiste lo que el hermano hizo, ya supiste lo que la hermana hizo. Pues ¿cómo anda? Luego imprudentemente a veces se dicen las cosas y luego se lastima a la gente. Y es que la misericordia, amar misericordia, cuesta el sometimiento de nuestra carne. Si queremos reflejar el corazón del Padre, tenemos que someter nuestra carne, nuestra tentación a evadir las cosas, a huirles, a verlas con pesar. Y eso implica amar misericordia, asistir con alegría a aquel que está en necesidad. Aspecto número 3. Era el versículo aquel de Miqueas: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Caminar humildemente con el Señor. No dice simplemente ser humilde, dice humillarte ante tu Dios. Ya sabemos de este tipo de cosas, todo el mundo es humilde. Todo el mundo es humilde. Sí, hasta a veces ves personas con un ego hasta el cielo, ¿verdad? Y aún esas personas, es que yo soy muy humilde. O sea, a mí me encanta, ¿verdad? Y rollo ahí, ¿verdad? De rollo político. Y eso es pura falsedad. Tenemos que ir más allá hacia humillarnos ante el Señor. En la Nueva Traducción Viviente, es otra versión de la Biblia, este mismo pasaje dice que camines humildemente con tu Dios. No solamente dice humillarte ante tu Dios, dice que camines humildemente ante tu Dios. Y eso implica que es algo que se construye día tras día, constantemente. Siempre en una marcha hacia adelante, poniendo en práctica la humildad una y otra vez. Recuerde Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ya deberías saberlo, hermano, para contestarlo así fuerza con fuerza. Humildes. La humildad reconoce algo. No se puede vivir correctamente sin andar en la ley de Dios. Esa es la humildad. O bueno, una manifestación de la humildad. Al final, el orgullo es la raíz de toda resistencia a cambiar nuestra vida, que siempre nos empuja a mantener un estado de cosas que es necesario ya dejar.
Y la humildad busca agradar al Señor antes incluso que defender tu punto, antes que ganar una discusión, antes que matar el gallo. O sea, déjame, no, hombre, le maté el gallo, déjame yo. Entonces, una persona es humilde si busca agradar primero al Señor antes de andar matando gallos, ¿verdad? Así en una discusión de mesa, ¿verdad? Etcétera, en los entornos familiares o de otro tipo. Ahí se ve o se refleja la humildad. La humildad busca pedir perdón primero antes de que una relación se erosione. La humildad busca reconocer un error antes de que las inevitables consecuencias de una decisión salgan a relucir para vergüenza de esa persona. La humildad busca aceptar una corrección con agradecimiento antes de que nos precipitemos al desastre, porque otro tiene la misericordia de poner el punto en la llaga y decir, hermano, necesitas alinear esto. La humildad busca dar gloria a Dios por los logros antes que presumir las capacidades personales, sean reales o imaginarias. Mientras más cerca estamos del Señor, menos pensamos en engrandecernos. Y aquí podemos decir que el Señor Jesús vivió perfectamente, plenamente, este precepto de Miqueas 6:8, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Fue perfectamente vivido por el Señor Jesucristo. De ahí que debemos ver al Señor Jesucristo como nuestro ejemplo, por el poder del Espíritu Santo, vivir cabalmente una vida así. Esto es lo que nos distingue como iglesia, esto es lo que predicamos como iglesia, esto es lo que creemos que el poder de Dios puede hacer en la entera santificación. Eso es de lo que hablamos constantemente. Vayamos a un pasaje más que se encuentra en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 22 al 24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 22 al 24. ¿Ya lo tiene? Amén. Siga ahí con la vista, hermano. Dice así: el cual no hizo pecado, hablando de Jesús, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Otra vez la palabra, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida por la cual somos sanados del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Otra vez vuelve a resurgir esta palabra de justicia. No es exactamente la misma palabra, porque una está en hebreo y otra está en griego, ¿sí? En el Antiguo Testamento la palabra está en hebreo, en el Nuevo Testamento la palabra está en griego, ¿sí? Pero se complementan las dos palabras, ¿sí?, en los aspectos de justicia. Se complementan para explicar el aspecto de justicia de forma integral, como lo vimos hace rato en los círculos. El Señor Jesucristo no hizo injusticia, mostró misericordia con pecadores, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. No solamente enseñó
las virtudes como algo que abstracto, que se comenta, sino que las vivió cabalmente y fue ejemplo en vida del mensaje que Él mismo quiso transmitir. Por eso Él es nuestro modelo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él nos muestra lo que debemos recorrer. Y es que, hermanos, una fe, y volvemos a un punto que nos caracteriza como iglesia, una fe sin transformación no agrada a Dios. Los israelitas del Antiguo Testamento ofrecían sacrificios, pero sus vidas estaban lejos del Señor. Todavía hoy podemos ver ejemplos de eso. En Israel, donde la mayoría son judíos, que no reconocen al Señor Jesucristo, están destituidos de la gracia salvadora de Cristo. Y ahí, aún así con todo, celebran su desfile del orgullo gay en Tel Aviv. Y aún así todavía torpemente muchos cristianos, no, es que no importa, ellos son el pueblo de Dios y pues las promesas de Dios son incondicionales, y pues ni modo, no importa lo que hagan. No, se baja el cero y no contiene. ¿Sí? No, ni son el pueblo de Dios porque no aceptan al Señor Jesucristo, ni tampoco las cosas son de que tú puedes, basado en la creencia de que Dios tiene unas promesas incondicionales, ya tú puedes hacer lo que te dé la gana. No, las cosas no son así. Entramos a un pacto. Cuando usted se hace cristiano, hermano, entra a un pacto con Dios. El pacto, con una simple definición de mi diccionario, implica dos elementos, dos entidades, dos personalidades que se comprometen a cumplir ese pacto. Cuando uno de ellos viola el pacto se invalida. Y ya. ¿Verdad? O te arrepientes y corriges tu camino, o quedas fuera del pacto. Esa es la realidad que mucha gente no quiere ver. Y mucha gente se escuda en el versículo, si fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. No es así. Eso no quiere decir eso. Él permanece fiel significa que Él deja la puerta abierta para que usted vaya y se arrepienta ante sus pies y vuelva otra vez a restablecer su comunión con Cristo. Eso es lo que implica. No de que pueda hacer y andar así, haciendo y deshaciendo, y aún así decir, es que las promesas son irrevocables. Es que no importa lo que se haga. No es así. Así no funcionan las cosas. Una fe sin transformación no agrada a Dios. Hoy también podemos hacer algunas cosas buenas, pero aún así descuidar gran parte de la justicia de Dios. Y estamos de una forma incompleta dentro de la ley de Dios. Vayamos a un pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 23, versículo 23. Mateo 23, versículo 23. Unas palabras de Jesús en su discurso contra los fariseos. Dice de la siguiente manera: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la misericordia y la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello.
Otra vez esta palabra justicia, misericordia, ahí está otra vez. Diezmar. Eran excelentes para diezmar los escribas y fariseos, de tal manera que hasta diezmaban los elementos así de en especie, ¿sí? La menta, el eneldo y el comino. Y sentían que con eso ya era todo lo que se tenía que hacer, pero descuidaban la justicia, la misericordia y la fe. Y por lo tanto el Señor Jesús los reprende, porque son falsos maestros, y les dice, esto era necesario hacer, seguir haciendo el diezmo, sin dejar de hacer aquello, sin olvidar la justicia, la misericordia y la fe. Hacer una cosa no nos excluye de hacer la otra. Preguntémonos, hermanos, una serie de cuestionamientos que voy a decir. Podríamos ponernos a pensar, póngase a pensar con la siguiente pregunta. ¿Soy justo cuando nadie me observa? No, es que la Biblia dice, no hay justo ni aun uno, ¿verdad? No se escude. Ese versículo describe la situación del mundo. Usted ya conoce al Señor Jesucristo. Y si los que no conocían no tenían excusa, porque tenían la revelación de la naturaleza del Creador, pues cuando menos nosotros. ¿Soy justo cuando nadie me observa? ¿Disfruto ayudar a otros? ¿O es un pesar? ¿Perdono fácilmente o guardo el rencor año tras año hasta que me perjudica hasta en mi salud? ¿Reconozco mis errores? ¿Mi familia ve en mí el carácter de Cristo? ¿Mi cristianismo transforma mi vida diaria a pesar de tener luchas? Hermano, no estoy hablando de que se extinga toda lucha y llevar una vida anodina, de tranquilidad y puro disfrute. No, va a haber luchas, habrá luchas, pero siempre en el camino. Siempre reconociendo, siempre yendo un paso hacia adelante, siempre tomándonos de la mano de Cristo, siempre confiando en la obra transformadora del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ahí vamos, y ahí vamos. La iglesia cambia, hermano, cuando cada creyente asume como parte de su identidad el pasaje que leímos al principio de Miqueas 6:8. Y volviendo a la pregunta inicial, donde alguien le pudiera preguntar cuáles son los principios que guían su vida, usted pudiera utilizar este pasaje de Miqueas, porque este pasaje refleja el carácter de Cristo. Y eso es lo más importante, porque refleja el carácter de Cristo. Porque separados de mí nada podéis hacer, dice el Señor Jesucristo. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Porque hay gente que puede jactarse. Yo no necesito a Cristo, pero yo soy muy justo. Yo amo misericordia y yo soy bien humilde. Pero dice, yo no necesito a Cristo. Pues ahí para empezar ahí ya perdiste. Ya no eres tan humilde, ¿verdad? Como dices ser. Entonces, hermanos, el Evangelio no consiste solamente en asistir a la iglesia, pero no me malinterprete, eso es muy bueno, ¿sí? Es muy bueno que asista a la iglesia, ¿sí? Esto es un muy buen comienzo, va en la dirección correcta, pero de allí debe irse desprendiendo el reflejo del carácter de Cristo en nuestra vida. Recuerde las palabras de Cristo, os será necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Miqueas resume la vida cristiana en estas tres palabras: justicia, misericordia, humildad. Cuando estas tres virtudes
gobierna nuestra vida, el mundo puede ver a Cristo en nosotros. Y ayer decíamos en la reunión de varones, porque hablábamos de un pasaje de imitar. Imítenos a nosotros, decía Pablo, imítenme a mí, así como yo soy imitador de Cristo. Esa palabra imitar en el griego era mimetes, de donde venía nuestra palabra mimetizar, o sea, hacernos como tomar la identidad de aquel que estamos imitando. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestras estas 3 virtudes de Miqueas, entonces nos mimetizamos a la imagen de Cristo y el mundo puede ver en nosotros el carácter de Cristo. Hoy el Señor sigue exhortándonos a continuar, a seguir orando, a seguir reflexionando, a poner en práctica la humildad, la justicia y la misericordia, como lo hemos expuesto de la manera aquí, la forma más completa posible. Vamos, hermanos, a ponernos de pie un momento para reflexionar en este mensaje. Pues bueno, vamos a pensar. El centro de la predicación es la salvación y la santificación. Usted es salvo. Usted es salvo. Amén. Usted es salvo por la gracia del Señor Jesucristo, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Sea más consciente, hermano. Usted es salvo por la gracia del Señor Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Amén. Cuando el Señor lo llame a su presencia, ¿dónde va a ir? O sea, que ahí responde. Al cielo, hermano. Con confianza, con seguridad. Si usted ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón, cuando el Señor lo llame a su presencia, ¿a dónde va a ir? Amén. Predicamos la salvación en el nombre de Cristo, pero también predicamos la santificación, que es ser transformados a la imagen de Cristo, mimetizarnos como la imagen de Cristo. Eso también lo predicamos en esta iglesia. Entonces, hermanos, no dudamos de nuestra salvación, pero estamos en el proceso de santificación. ¿Qué tanta santidad refleja su vida? ¿Qué tanta santidad su vida está golpeando a los demás, a su familia, a sus hijos? ¿Usted es un ejemplo para los demás? Dijo Pablo en un versículo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Podemos decirle a alguien en nuestra casa de esa forma? Hijo, imítame a mí, así como yo de Cristo. Soy imitador de Cristo. No, eso es demasiado compromiso. No. Bueno, si dice que no, es porque le falta más conciencia, hermano. Le falta más conciencia de ajustar su carácter a la ley de Cristo, a la ley de Dios. Vamos a orar con eso, vamos a meditar con eso. Señor, te damos gracias en esta mañana, te damos gracias en este culto, gracias por este mensaje, gracias, Padre, por lo que nos has transmitido, por lo que nos has dicho. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias, Señor, porque tú moriste en la cruz. Si tiene dudas, hermano, reciba al Señor Jesucristo de nuevo. Moriste en la cruz y me arrepiento de mis pecados. Entra a mi corazón. Permite que recorra un nuevo camino.
de tu mano. Doy la espalda a mi vida que queda atrás. Doy la espalda a los pecados del pasado. Doy la espalda a las actitudes del pasado. Me arrepiento sinceramente de todo corazón y te recibo en mi corazón, Señor Jesús. Y ahora tengo la confianza de que soy hijo tuyo, porque dice la Escritura, mas aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y usted es salvo ahora, hermano. Pregunto, ¿usted es salvo, hermano? Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor, por la salvación que nos has dado. Gracias, Señor. Ahora, Padre, queremos seguir el camino. Queremos andar de gloria en gloria. Permite que esta enseñanza del profeta Miqueas, que pide Jehová de ti, que hagas justicia, que ames misericordia y humillarte ante tu Dios. Que estas palabras se hagan nuestras. Pídale, hermano, al Señor. Ahora que usted es salvo, pídale al Señor. Señor, perfeccióname. Santifícame. Espíritu Santo, derrama tu bendición sobre mí. Derrama tu santificación sobre mí. De tal manera que pueda yo declarar que estos son los principios que sigo, que estos son los principios que amo, que estos son los principios que me enseña el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo y el Padre. Haga su propio compromiso, hermanos, una vez más con el Señor. Dígale al Señor, Señor, quiero, ayúdame. Señor, tengo muchos obstáculos, quita los obstáculos. Señor, quiero someterme a ti, ayuda a que mi carne se someta a ti, a tu palabra y a tu ley. Pídaselo al Señor. Dígale, perdóname, pero haz tu obra en mí. Gracias, Señor, te damos por los hermanos que están aquí presentes. Vivifícalos, santifícalos, guárdalos en el hueco de tu mano. Que sean conscientes de la salvación de sus vidas, de lo que has hecho tú por todos ellos y todos nosotros. Gracias, Señor, te damos. Padre, bendice, Señor, esta iglesia, bendice sus familias, bendice a los padres, las madres, los hijos, los hermanos, los nietos, los abuelos, los bisnietos. Padre Santo, que tengamos esta conciencia de la justicia de Dios. Tenemos que ser lumbreras para Cristo, lumbreras de Cristo en este mundo. Gracias, Señor, te damos. Perdona nuestra negligencia, perdona nuestra falta de fe, perdona, Señor, nuestras fallas que aún aparecen. Pero ahora perfecciónanos, Señor, conforme a tu palabra. Vivifícanos, Señor. Bendice, Señor, esta iglesia, la puerta estrecha. Permite que las personas que no han venido puedan venir. Que se fortalezca la asistencia de la iglesia, Señor. Que se fortalezca el testimonio de la iglesia. Gracias, Padre Santo, te damos. Bendice, Señor, a las iglesias hermanas que están en comunión con nosotros en Estados Unidos. Bendice, Señor, a la NAHUE. Bendice la reunión anual, Señor, de la NAHUE. Permite que un día alguno de nosotros pueda estar ahí, o que alguien pueda estar también de allá con nosotros aquí. Bendice, Señor, este camino. Te lo pedimos, Señor. Todo en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.